viernes, mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas que usted ya los ha escuchado, ya los conoce, quienes nos siguen a través de las redes sociales y nos ve a través de Canal 30 de Ultravisión. Y un gusto compartir los micrófonos con ellos. Felipe Martínez Chávez, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días a los compañeros, al auditorio. Inés Figueroa. Inés, buenos días. Buen día, Claudia. Buenos días. Y por supuesto que también le damos la bienvenida a Martín Sánchez Treviño. Martín, buenos días. Hola, Claudia. Buenos días. Buenos días a la Oigan, gracias por acompañarnos en esta mesa y atender el llamado, por supuesto, como todos los viernes. Y un tema que está dando mucho de qué hablar es precisamente el trabajo que está realizando Rigoberto Guevara Vázquez al frente de la sección 30 del CENTE, porque existe el rumor de que hay desbandada del Partido Nueva Alianza, de los maestros, hacia Morena. Iniciamos contigo, Inés, como siempre, ¿te parece? Claro, sí, Claudia. Bueno, yo creo que más que desbandada, se puede hablar de salidas de motivo político partidista y luego este movimiento otro que está pretendiendo convertirse en una alternativa sindical para los maestros, pero particularmente yo creo que la posición institucional del CENTE, primero cuando renuncia el PANAL, que hay que entender que el PANAL y el CENTE son casi lo mismo, por no decir lo mismo. Cuando el PANAL renuncia a participar con el PRI en la coalición que sí se dio a nivel nacional, bueno, ya se veía algún viso de que institucionalmente el movimiento magisterial traía un proyecto que no era del lado del PRI. Y obviamente en el discurso, en la declaración, pues ellos van solos. Estoy hablando como institución. Y toda la base que pueda seguir ahí en esa estructura. Y dicen, va solo, se peleó con el PRI, y luego estas versiones de que si los maestros van en toda la ola de ciudadanos que se han dejado atraer por el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador en su proyecto presidencial, pues esa es otra versión, ¿no? Que si hay una desbandada hacia Morena, yo creo que la inercia hacia el PG y Morena, que también es lo mismo, decir Morena y decir PG es lo mismo, es más allá de las instituciones. Yo creo que no es precisamente el CENTE, hay una corriente social que está rechazando el orden constituido, que rechaza a los partidos tradicionales, que rechaza al gobierno, y que en esa ola pues seguramente van muchísimos maestros. Las encuestas hablan de números importantes de simpatías al lado del PG, y entonces pues ahí irán muchos maestros. Pero institucionalmente yo creo que más que con Morena, más que solos, más que con el PRI, yo creo que los maestros, el Partido Nueva Alianza y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación van a ir con el PAN y con el gobierno. Lo vimos en esta reunión, en este congreso que se acaba de celebrar, el congreso estatal previo al nacional, que se va a celebrar en 2 semanas en Puerto Vallarta. El discurso y los mensajes entre líneas que se cruzaron Rigoberto Guevara Vázquez y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hablándose de apoyos mutuos y hablando de calidad educativa y hablando de becas y hablando de una serie y ustedes me apoyan y yo los apoyo. Entre líneas de lo que se estaba hablando, por supuesto estaban hablando de la calidad de la educación, pero entre líneas de lo que se estaba hablando era del tema político electoral. Y yo creo que al final del día, esto lo vamos a ver en el día de las elecciones, y a lo mejor hasta en campaña lo vamos a ver, cómo muchas de las estructuras panalistas o magisteriales van a estar trabajando muy cerca del PAN y de sus candidatos. En campañas lo estaremos viendo. Yo creo que ahí se va a ver realmente la otra cara de este mensaje que se cruzó en el Congreso Estatal Magisterial. Conforme pasan los días se va a ir destapando. Felipe Martínez. Sí, bueno, no representa una fuerte corriente política. Si lo vemos, por ejemplo, tiene registrados alrededor de 23,000 militantes que se entiende que son profesores. No todos los profesores
son militantes Del PANAL. del partido. Claro. Nos hemos dado cuenta que hay diferentes corrientes, hay de izquierda, hay de derecha, o sea, lo que se entiende PAN u otros partidos. En este caso ya se agrega ahí el PES como de derecha. La estructura, como dice Inés, se entiende que es institucional. Yo no veo que haya una desbandada. Además, bueno, si son 23,000 y se entiende que hay algunos 80,000 trabajadores de la educación en Tamaulipas, no significa, y si de esos no hay figuras relevantes políticas, así lo veo yo, que pudieran arrastrar gente, votos. Por ahí tenemos los jubilados, que más bien, como decía el secretario general, es publicidad. Tavares, creo que se apellida, en el 2014 dijo que se dejaban el PANAL y se fueron para el PRI. Al año pasado, en diciembre, noviembre, por ahí, dejaron el PRI y se fueron con el PES. Parece que persiguen intereses personales, canonjías, algo de eso. En el 2016, en la elección, le adjudicaron al PANAL 11,000 y poquito más de votos. Si hay una competencia reñida en estas elecciones, podría ser factor de decisión, mientras yo no lo veo así. Bueno, también ahí, desde luego que hay una corriente que se está inclinando o trata de buscarle adeptos a Morena. Según entendemos, las redes sociales progresistas y la coordinadora representante es Erika Crespo Castillo, que fue regidora, que fue diputada y que pertenece a la vieja corriente de Elvester. No es un secreto que Elba, su familia, sus yernos, sus nietos están participando con Morena y están tratando de conseguirle más votos a través de redes, de presencia, de actividades. Pero no es la estructura, yo no veo que sea la estructura del sindicato. Hace rato aquí decía el diputado pues que ellos son fieles, o sea, ellos están con su partido. Yo así lo veo, que haya algún desgrane por ahí, escurrimiento por ahí, pues es lógico, es lógico. Ahora también hay una estructura que fue de gente que participó con Elvester en Tamaulipas, y son todavía los estertores del cacicazgo. No acabaron bien con ese cacicazgo. Da pena decirlo, que sea el sindicato más grande de América Latina, que sea de entes pensantes, pero en la historia es una historia del sindicato negra. Los tenemos como borregos, solamente como borregos, con 3 cacicazgos a lo largo de más de 70 años. Y esa es una tristeza. ¿En dónde quedó lo pensante? ¿En dónde quedó lo autónomo de ellos, las decisiones? ¿En dónde quedó su democracia? ¿En dónde quedan ellos como los que están instruyendo, formando las nuevas generaciones de México? Hay mucho ahí, yo así lo veo, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Martín Sánchez. Pues tu percepción. sí, parece, más bien no parece, se ve como un partido que no tiene luz propia, y lo que dice Felipe es muy cierto. O sea, ese dirigente que hoy hay en el CENTE, que yo no creo que sea líder, es un dirigente. Ese dirigente fue secretario particular de López Tijerina cuando fue dirigente sindical. Desde entonces estaba enquistado en ese instituto, en ese organismo sindical, buscando esa posición que hoy tiene. No tiene una oferta que tú dijeras es educativa o gremial. ¿A quién dirige? ¿Quién va con él? Hoy los profesores se dirigen a la Secretaría de Educación, que es al que reconocen como patrón, y es donde ahí al parecer, no les alargan las jubilaciones, por ejemplo, porque el CENTE las alarga hasta que no distribuye sus horas a sus amigos, a sus compadres, hasta que no se queda con lo que un trabajador va a dejar como jubilado, hasta que no acopia todos los bienes de ellos, es como los jubila. Hoy tengo entendido que los profesores se dirigen directamente a la Secretaría y ahí hacen su trámite. ¿Por qué? Porque además es uno de los contenidos de la reforma educativa.
que es el patrón, es con el que te vas a dirigir. Y por lo mismo, pues yo no le veo dónde esté ese liderazgo. ¿Cuál liderazgo? Si acaso hay un nombramiento de un dirigente, pero y con el sello del vista, porque definitivamente que se lo trae. Lo otro lo que decía Inés es cierto. Lo escuché yo lo vi en lo que se refiere al evento que tuvo ahí en el Sartet. En el Sartet. Es un evento en el que prácticamente está de rodillas, está de arrimado ahí porque no le queda otra posición, más que le dé gracias a Dios que está ahí, ¿verdad? Porque hay severas irregularidades. Mira, el año pasado la Secretaría de Educación destinó al sindicato 300 millones de pesos que iba a distribuir en los seccionales. Aquí yo saqué un aproximado y era entre 10 y 12 millones de pesos. Era con la finalidad de activar la preparación de los profesores que iban a ser evaluados. Este año han sido evaluados 3,000, perdón, el año pasado fueron evaluados 3,000. Y además, pero en las incoherencias que hay aquí es esto: el SINADEP, que es el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, es precisamente en este periodo de Rigoberto, es un elefante blanco. Ve en qué lo están ocupando. ¿Para qué lo ocupan? Lo está ocupando el Sartet y no están capacitando. Pregunta o no sé si podemos constatar cuántos profesores han sido capacitados ahí. Yo tengo entendido que ninguno, porque no han querido bajar recursos o no han aplicado recursos para ese. ¿No los han bajado o no los han aplicado? A lo mejor. Son dos cosas muy distintas. Además, el sindicato, el de la delegación, o el ¿cómo le llama? La dirigencia, la sección, debería tener 100 profesores asignados ahí. Ahí no hay 100. Ahí ya debe haber más de 300. Incluso el CENTE se convirtió en este periodo de este hombre en el refugio de los aviadores. Bueno, siempre vio aviadores. Bueno, pero además hoy se triplicó, cuatriplicó. Sí, entonces yo ahí lo que veo, y ayer, por ejemplo, el día que escuchaba el discurso ahí, el comunicado que mandaron ahí, dice que quiere que le reembolsen 30 millones de pesos que le va a deber Egidio. ¿Cómo crees? O sea, además de que esos gobiernos, el de Egidio y el de Eugenio, no aportaron para el retiro, hoy quiere que este gobierno le pague esos 300 millones. Pero no sé de qué sea, la verdad. Deben ser de ese orden, de las aportaciones del Estado como patrón. En fin, yo lo que veo ahí es un refugio de aviadores. No le veo la fuerza sindical, no tiene. Lo que tú ves como desbandada es lo que siempre ha habido en los profesores. Los profesores tienen una tendencia a la izquierda, como lo decía Felipe, a la izquierda. Hay quienes están a la derecha, pero es mínima la porción de docentes que siguen esa corriente. Y por lo mismo yo lo veo espontáneo. Yo veo muchos profesores registrados como precandidatos, como candidatos, como regidores. E incluso veo a varios aviadores ahí. Tengo identificado por ahí a un profesor que se registró aquí en Victoria para ser candidato. Y tengo entendido que es aviador en una secundaria de aquí de Victoria. Muy criticada la figura de la dirigencia estatal del magisterio, Inés. Bueno, yo creo que Rigoberto Guevara Vázquez llega, y ahí voy a disentir un poco lo que dijo Martín. Rigoberto Guevara Vázquez fue candidato en los últimos 4 procesos, fue considerado aspirante y estuvo bloqueado por el Bester Gordillo. Nunca llegó. En el evento que tuvo en el Congreso Estatal, le dijo a Arnulfo Rodríguez, que es otro de los dirigentes que llegó a pesar del Bester Gordillo, le dijo: nos tardamos, pero finalmente llegamos, porque efectivamente Rigoberto intentó ser dirigente y siempre llegó alguien distinto a la dirigencia. Fue un eterno aspirante que llegó a pesar del Bester Gordillo. No lo considero yo dentro de las corrientes elvistas. Por el otro, la foto tenía ahí. Bueno, pero luego se sumó con ella. Después de que lo metieron a la cárcel. Inmediatamente la ocultó. Después yo veo que se sumó con ella. La mamá grande le llegó a decir.
Ahí yo veo la corriente elvista, Arnulfo Rodríguez, Óscar Martín, Enrique Meléndez Pérez, otros. Yo veo así que están participando extradirigencia por abajo, tratando de crear estas redes, convencer más gente. Yo creo que algo le prometió por ahí López Obrador a Elba, por ejemplo, regresar el cacicazgo, que ya tiene casi los 30 años, regresar ese cacicazgo del control del sindicato, porque el Bester no se ha ido, estaba en el penal, allá en la cárcel, o no en la cárcel, en un hospital, pero de ahí manejaba, parte de la estructura, no digamos todo el sindicato. Algo debe haber. El sindicato siempre ha estado acostumbrado a los cacicazgos, a obedecer a un líder. En Tamaulipas tuvimos un Jesús Cervantes Sánchez. Él impuso muchos dirigentes, él era el que decidía. Claro, de acuerdo con la dirigencia nacional, donde también estuvo Jesús Robles Martínez, por ahí estuvo también Jongitud y el Bester. De hecho, nada más ha tenido tres dirigentes, varios secretarios general, pero 3 caciques en toda la historia del sindicato. Y ella no se ha ido. Si el Obrador gana, ella regresa por sus fueros y pone a su gente. Hoy mismo se está dirimiendo la sucesión en el Sindicato Nacional, termina el periodo de Juan Díaz de la Torre. Así es. Sí. Y lo que se está dirimiendo es si Juan Díaz se convierte en el nuevo cacique y orienta la definición del nuevo dirigente, o vuelven los elvistas, como bien dice Felipe, ahí han estado, a lo mejor no son los que han decidido, porque Juan Díaz de la Torre, pues la condición para que esté ahí fue precisamente romper ese cordón umbilical respecto de la maestra El Bester. Entonces, hoy es lo que se está dirimiendo. En 2 semanas va a haber un Congreso Nacional y de eso se trató este Congreso Estatal, donde estuvieron la mayoría de los ex dirigentes estatales, especialmente estos que influyeron mucho en la carrera política sindical de Rigoberto Guevara Vázquez, como bien decías, con quien inició como secretario Jorge Guadalupe López Tijerina, que ha sido dentro del CENTE el que más cargos más altos ha ocupado a nivel nacional, que fue senador, que fue secretario de organización del PRI nacional cuando el sindicato era totalmente priista, y que bueno, Jaime Medellín Cepeda, que es el líder de la FEDEST y que también ha influido mucho en la vida sindical de la sección 30, bueno, ahí estaban cerrando filas precisamente para ir como bloque a México en apoyo de Juan Díaz de la Torre, porque no es nada más el secretario general de la sección, sino que son expresiones políticas que representan los exdirigentes y que también tienen influencia a nivel central. Eso era en el plano nacional, pero en el plano local era presentarse en bloque para plantarse con el gobernador y hacer un trato digno, o sea, de que le puedan sacar alguna ventaja, vender bien, vamos, el movimiento, porque finalmente, en efecto, el CENTE es un sindicato vertical, precisamente estructurado, y que en este momento lo que está viendo es pues volver a los viejos tiempos. Tú lo acabas de decir, vender bien. Nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Esta vez, la naturaleza sorprendió a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. No dejemos que nuestra gente pierda la esperanza. Contribuye con tu donativo a la cuenta 23 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex. Por cada peso que dones, la Fundación Alfredo Harp Elú y City Banamex donará otro. Además, podrás hacer deducible de impuestos. Hoy, como siempre, la unión de los mexicanos puede devolver el aliento a aquellas familias que lo perdieron todo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Unidos por México. En lo que va de estos últimos 50 años, la publicidad ha tenido grandes cambios en la forma de ofrecerle proyección a tu negocio. Poco a poco adquirimos nuevas técnicas en producción y diversificamos la forma de presentar tus productos a miles de radioescuchas. Anúnciate en radio, el medio más eficiente. Cuida tu marca y, sobre todo, te proyecta hacia tus clientes con más fuerza. Contáctanos para darle ese impulso que a tu negocio le hace falta. ORT Ventas 318-2424. Las 9 con 25 minutos ya. Vamos rápidamente, nos estamos colgando en el tiempo. Decíamos antes de la pausa, Inés, y tocabas tú el tema, dice, hay que venderse bien. ¿Se está vendiendo bien? Pues yo creo que la cuestión política. Que hasta ahorita son puras promesas, ¿no? Pues hasta ahorita, pues los dos, yo te ofrezco esto y yo te ofrezco lo otro. O sea, de las dos partes se están ofreciendo que vayan a cumplir, eso es otra cosa. Y al nivel del cumplimiento se sabrá si en verdad hubo un rédito y para quién. O sea, si los maestros le aportaron votos al PAN o si el PAN gobierno le aportó recursos al movimiento sindical o a los líderes. Martín. Pues es que de lengua me como un plato, decía mi mamá. Así decía mi mamá. De lengua me como un plato, hijo. Pues sí. Vendiendo falsas ilusiones. El prometer no empobrece. Exacto. Felipe. Bueno, ahí el PANAL trató de ir en alianza con el PAN. Él tradicionalmente había jugado con el PRI le prestaba votos para que completara las plurinominales. En esta ocasión le concedió 3 alcaldías que perdió Rafael Méndez Salas precisamente por postular, según esto, a familiares suyos que no le iban a generar votos. Entonces fue cuestión familiar. En esta ocasión se desliga del PRI. Hubo por ahí los intentos, no sabemos cómo si se quiso vender caro. Yo me imagino que sí, porque pues, le exigió al PAN en este caso lo que le había dado el PRI, 3 alcaldías, 3 diputaciones para tratar de formar un grupo. Perdieron. No llegaron al acuerdo, no llegaron a la negociación. No llegaron a la negociación, al acuerdo. Pues sí, y ahora van solos, también el PRI va solo. Vamos a ver qué candidatos postulan, ¿no? De seguro, no tienen posibilidades de ganar. A lo mejor pierde hasta las diputaciones en el Congreso, seguramente. El PANAL, con un liderazgo como el de Arnulfo Rodríguez Treviño, llegó a sacar 115,000 votos con él como candidato a senador. Pero fue evidente. Le ayudaron, ahí le ayudó. Pero además fue evidente que los maestros estaban metidos en la operación, andaban consiguiendo a los votos de las familias, por lo menos de ellos, y se veía que había un activismo político. ¿Y hoy se ve a los maestros metidos en la operación? Pues se ven metidos en otros partidos, como siempre han estado. Pero además aquí yo siento que también pudiera ser que haya negociado Rigoberto, que le aplacen la auditoría tanto al sindicato como al Sartet, que trae un desfalco de recursos muy importante, espantoso. Es el saqueo que ha habido ahí de recursos y del que ha sido parte él, porque él es parte del gremio sindical, de los comités desde el 93. ¿Y que esa pudiera ser la negociación? Podría, se me ocurre a mí que podría ser eso. Pues ahí lo dejamos sobre la mesa en tela de duda. Gracias, Martín Sánchez Treviño. Gracias, Claudia. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias, Felipe Martínez. Gracias, Claudia. Gracias. Como siempre, un gusto platicar con ustedes y compartir los micrófonos. Ya nos vamos, oiga, gracias por habernos sintonizado, por habernos acompañado.